100.3, Radio y Televisión Querétaro. Y bueno, tengo gusto de presentarles, como ya comenté, en esta mañana hablaremos de terapia del lenguaje y para ello me acompaña la licenciada Leticia Ramírez Sánchez. Ella es licenciada en terapia de audición y lenguaje con especialidad en enseñanza y aprendizajes escolares. Licenciada Leticia, ¿cómo estás en esta mañana de Zona Libre? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos con un tema que se ha puesto en boga, que se ha puesto en tendencia, ¿no? Lo que es terapia del lenguaje. ¿Cómo ves? Pues siempre han existido, pero ahora yo creo que hay más información y la gente está más al pendiente de que a lo mejor mi hijo tiene un problema de lenguaje o a lo mejor yo mismo tengo un problema de lenguaje y buscan un especialista. Antes como que lo tomaban muy normal de, bueno, está chiquito, todavía no habla o, bueno, está bien de salud, entonces no importa que no me hable muy bien. Claro. Y bueno, yo creo que para poder arrancar o más bien abordar esta parte de terapia del lenguaje, ¿qué te parece, no? Si empezamos a describir, a definir qué son los problemas del lenguaje. Porque yo creo que alguien que pueda o que busque una terapia del lenguaje es porque hay un problema del lenguaje, ¿no? Sí, principalmente buscan a un especialista porque el niño no sabe decir algunos sonidos, especialmente la R, pero no trabajamos solo con eso. Los problemas del lenguaje se pueden abordar en tres grandes categorías. Uno es un problema de habla, que ahí entran los problemas de articulación, la dificultad para decir algunos sonidos, también los problemas de voz, que el niño hable muy bajito o que hable muy fuerte, y la fluidez, que hables muy rápido o que hables muy lento. También están los problemas del lenguaje receptivo. Esto se refiere a la comprensión. Si el niño puede seguir indicaciones, si puede entender preguntas, todo lo que recibimos, ese sería un problema a nivel receptivo. Y por último, los problemas del lenguaje expresivo. Esto ya se refiere al vocabulario, con qué vocabulario cuenta el niño, formación de oraciones, si las puede estructurar bien de acuerdo a su edad, si puede hacer uso de los diversos elementos que contamos, como los artículos, las preposiciones, las conjunciones y también el uso del lenguaje, también en cuanto a la pragmática, si el niño puede esperar su turno, si lo que dices acorde a la conversación o si le preguntan que cómo está y ya te está contando que se cayó su hermanita ayer porque estaba haciendo berrinche. Entonces la coherencia en la conversación también es un problema del lenguaje. Oye, esta parte del problema del lenguaje es demasiado amplio, ¿no? Lo que son los problemas del lenguaje. Normalmente escuchamos problema del lenguaje o terapia, ¿no? Y siempre lo relacionamos con la R, la famosa R, ¿no? De R con R cigarro. Y que bueno, quiero que cuando somos pequeños hay palabras que a todos en su momento se nos dificultaron, ¿no? Ya sea, vamos a ver por ahí la cuestión de desarrollo, vamos a ver a qué se debe, o el famoso chotolate en lugar de chocolate, ¿no? Que son palabras como muy comunes que detectamos probablemente en los niños. Pero tú, como comentas, me gustaría hacer una revisión, ¿no? Los problemas del lenguaje, tenemos por ahí el problema del habla, algunos sonidos, la voz, que puede ser el tono, o más bien el volumen, ¿no? Muy bajito. ¿Quién pensaría que ese sería un problema del lenguaje? La fluidez puede ser muy rápido o muy lento. Si es receptivo, la cuestión de recepción, de comprensión, de la sintaxis o el expresivo, ¿no? Que a lo mejor te pone primero el verbo, después el sujeto y... O no usan verbos. O no usan verbos. Yo manzana en vez de yo quiero una manzana o yo como una manzana. Ok. Y la cuestión de la coherencia. Sí. Por ejemplo, al momento de que hilamos una historia, ¿no? Somos hábiles para eso, ¿no? Tenemos un problema así en esta parte. Y me gustaría que pudiéramos aclarar. Los problemas del lenguaje no solamente se dan en niños. No, los problemas del lenguaje pueden existir en todas las edades, desde bebés hasta adultos. No hay una edad para decirte solo en esta etapa hay problemas del lenguaje, porque el lenguaje es algo propio del ser humano, entonces podemos presentar un problema del lenguaje en cualquier momento de nuestra vida. Ok, ahora, ¿se puede nacer con un problema del lenguaje? Porque digo, si se tiene a la edad adulta, probablemente es porque lo traes desde niño, pero también la adultez se adquieren por otras cuestiones, ¿no? Sí, hay niños que nacen con problemas de lenguaje porque tienen alguna discapacidad o tienen algún diagnóstico. Por ejemplo, niños con labio paladar hendido, sabemos que van a presentar un problema de lenguaje porque sus órganos no
se desarrollaron como se esperaba. Okay. También niños con síndrome de Down, sabemos que su lenguaje va a estar un poquito desfasado de acuerdo a los niños de su edad. Niños que también presentan problemas motores, también van a presentar problemas de lenguaje, o que tienen diagnóstico, por ejemplo, de autismo, de Asperger, tienen deficiencias en alguna parte del lenguaje. Ok. Y por ahí comentabas también que es posible que un adulto tenga un problema de lenguaje derivado por otro tipo de situaciones, ¿no? Sí. Que también has trabajado ese tipo de situaciones. Sí, ese se le llamaría un problema de lenguaje adquirido, y es cuando la persona tuvo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, o debido a una enfermedad como enfermedad de Huntington, Parkinson, Alzheimer. Entonces, como está dañado el sistema nervioso central, el cerebro, hay zonas en que se afectaron y partes de ellas son del lenguaje. Entonces la persona va a tener un problema de lenguaje, ya sea en el área expresiva o receptiva. Ok. Ahora, ¿qué te parece si vamos abordando esta parte de los niños, ¿no? Creo que es donde muchos problemas empiezan, no solamente problemas de lenguaje, ¿no? Más o menos, ¿cómo tú te das una idea como especialista que un niño o un infante tiene un problema de lenguaje? Como ya comentábamos arrancando, cuando somos todos chiquitos, pues hay palabras que fácilmente se nos barren, ¿no? Que se nos dificultan, pero ¿hasta qué momento tú puedes detectar que un niño ya tiene un problema de lenguaje y que no solamente es su natural algo? Por ejemplo, en niños que tuvieron factores de riesgo, que fueron prematuros, que tuvieron hipoxia al nacer, sabemos que ellos van a necesitar la terapia del lenguaje para estar estimulando este lenguaje y ver que su desarrollo sea acorde a lo esperado. Pero también nos guiamos mucho de tablas de desarrollo, porque baterías o pruebas de lenguaje hay muy poquitas, y sobre todo hay para niños mayores de 5 años. Y a los 5 años, digamos que es tardío detectar un problema de lenguaje. Lo ideal es lo más temprano posible. Entonces, estas tablas nos ayudan a saber qué es lo esperado en el área receptiva, en el área expresiva para un niño de 5 meses, 6 meses, 1 año, 6 meses, 2 años, así hasta los 5 o 6 años aproximadamente. Y dependiendo de lo que hace el niño, nosotros mediante juegos, con una entrevista también a los padres, preguntamos, indagamos, y de ahí nos damos una idea comparando lo que el niño está haciendo con lo que debería de hacer. Entonces ustedes trabajan con referentes, ¿no? Sí. ¿Sabes qué es normal que el niño, no sé, a los 6 meses el balbuceo, que también es parte de que el niño ya empieza a hablar, no sé, yo me imagino, a cierta edad? ¿Es normal que a los 3 el niño ya estructura una oración? No lo sé. Ahora, también me gustaría que pudiéramos retomar este punto que comentamos fuera del aire, ¿no? ¿Sabes qué? Mi niño tiene 3, 4 años y no habla. ¿Es un problema de lenguaje? Muchas veces sí, pero también hay aspectos que a lo mejor al niño no se le ha motivado a que hable. Sí, aunque no se le haya motivado, pero es un problema de lenguaje para nosotros, porque no está haciendo lo esperado para su edad. Se espera que alrededor de 1 año el niño ya diga su primera palabra. Si al año 6 meses, a los 18 meses, todavía no dice su primera palabra o solo tiene 3 palabritas, ya nos da una señal de alarma de que está presentando un retraso en el lenguaje. Porque entre el año y los 2 años ya los niños deben de tener aproximadamente 100 palabras. A los 2 añitos ya tienen que empezar a formar frases de 2 palabras. Mamá, agua, dame leche, quiero más. Y a los 3 añitos su lenguaje ya es casi el lenguaje de un adulto. Entonces sus oraciones ya tendrían que ser estructuradas como nosotros lo haríamos. Mamá, no me gusta comer chocolate. Mamá, ya tengo sueño. Ayer me fui al mercado. Así deberían de ser sus oraciones. Y en cuanto a la comprensión, también se empieza desde chiquitos. A partir del año de edad, los niños ya pueden identificar cosas muy comunes a él. Si tú le preguntas dónde está su biberón, lo pueden buscar, lo pueden señalar. Entre el año y los 2 años ya siguen instrucciones de un paso: guarda tus juguetes, trae tus zapatos. A los 2 años también ya empiezan a seguir instrucciones de 2 pasos y a responder preguntas complejas de ¿quién es este vaso? Y te responden, es mío. O ¿qué le pasó a tu hermano? Se cayó. Entonces la comprensión también es muy importante, y muchas veces se deja de lado porque, pues sí me habla, pero a lo mejor le pregunto a mi hijo, ¿qué quieres comer hoy? Y me responde, no encuentro mis zapatos. Entonces ya veríamos que algo está pasando. La cuestión de la coherencia, ¿no? Que por ahí se le está barriendo al niño. Es por ahí comentabas, entre 1 y 2 años los niños deben tener 100 palabras aproximadamente. A partir de los 2 años a los 3.
Ya tienen que estructurar frases de 2 palabras. De 2, por ejemplo, yo... no. Más agua, mamá leche. Podemos que mi raciocinio no sale. Y ya a partir de los 3 ya deberían estar estructurando oraciones. Sí, su lenguaje ya tiene que ser aproximadamente el de un adulto. Todavía con algunos detalles, pero ya empiezan a usar mucho los artículos, preposiciones muy sencillas, como con, como a, como de. Entonces, a esa edad ya podemos detectar más fácilmente que a mi niño no me está hablando bien, porque cuando me pide algo solo me dice, mamá, agua, en vez de decirme, mamá, quiero agua. O no usan verbos, que también es muy llamativo, pero pues la mamá le entiende y le interpreta y no se da cuenta que sí, ya los tendré que estar usando. Ok, entonces que a lo mejor el niño tenga 3, 4 años y no hable, ¿no? Probablemente está bien físicamente, a lo mejor no tiene otro tipo de problemática, pero si no habla, ya sea que porque la mamá le entiende todo o el papá, o sea, por flojos, o sea, pues sí, que no se le estimula a hablar, también es un retraso del lenguaje, o sea, tú lo detectas como un problema. Sí, es un problema del lenguaje porque, como decíamos, es un retraso del lenguaje, no está haciendo lo esperado para su edad, y independientemente de que sea porque está muy consentido, porque sus papás le cubren todas sus necesidades, pero claro, tenemos que trabajar esto, porque si no, a la larga, el niño se va retrasando cada vez más en el lenguaje, y entonces cada vez va a ser más difícil estar compensando lo que debería hacer con lo que está haciendo. Ok, ¿qué te parece, Leticia, si vamos rápidamente a escuchar los sondeos? Igualmente, salieron las calles de Querétaro el equipo de Zona Libre, y a la gente se le preguntó justamente sobre estas palabras que luego se complica. Vamos rápidamente a escuchar los sondeos y volvemos con más a la mesa de Zona Libre. En Zona Libre queremos saber tu opinión. El sondeo en Zona Libre. ¿Qué onda? ¿Qué tal, amigos? Soy Itzel. Y yo soy Luis. Y estás en Zona Libre. Salimos por las calles de Querétaro para realizar la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has tenido dificultad para pronunciar alguna letra o palabra? ¿Crees que es un problema que se pueda corregir? Vamos a escuchar lo que nos respondieron. Mi nombre es Juan Pablo, tengo 25 años y pues sí me ha costado a veces pronunciar una letra y pues sí creo que tiene solución haciendo varias prácticas, ¿no? Leyendo más, ¿no? Mi nombre es Luis López, tengo 45 años y creo que es un problema que se puede corregir mediante ejercicios, ya sea con ejercicios de lectura o ejercicios de fonética. Bueno, mi nombre es María del Socorro Hernández Becerra, tengo 42 años y sí me ha pasado mucho que al decir una palabra, mucha gente me corrige, pero yo siento que yo ya no lo puedo corregir porque no alcanzo a escuchar mi pronunciación. Yo considero que lo hago bien, pero yo no alcanzo a escuchar mi error y entonces creo que yo no lo voy a poder corregir. Soy Oscar Méndez, tengo 37 años y sí he tenido ese problema. No creo que sea una cuestión motriz, es decir, no del aparato fonador, pero sí de la velocidad. Al momento de tratar de comunicar algo, a veces pasa que por querer pronunciarlo muy rápido me como algunas letras y por lo tanto no alcanzo a pronunciar cada una de manera adecuada y eso hace que no se puedan entender bien cada una de las letras y en consecuencia lo que estoy diciendo. Carlos Alberto Sousa Cortés, tengo 15 años y pues sí me ha pasado en veces eso de que te trabas y todo eso. Y creo que sí se puede corregir porque no es así como muy grave. Mi nombre es Roberto, tengo 19 años y hasta el momento pues no he tenido ningún problema con la pronunciación de alguna letra o alguna palabra. Sí conozco personas que pues a veces cambian la D por la B, que es la famosa dislexia en la escritura o también en el habla, igual que la R no la pronuncian bien, y me parece que sí tiene solución para alguna terapia del habla. Me parece que sí existe ese cambio para pronunciar adecuadamente las palabras o las frases. Para Zona Libre, los sondeos. Hasta la próxima. Bye. Zona Libre.
Estamos de vuelta en Zona Libre, acabamos de escuchar los sondeos y bueno, yo creo que por ahí salió una colación, salió una flote, algunos otros tipos a lo mejor de problemas, ¿no? La cuestión de la dicción. Alguien comentaba ahí que la rapidez, al momento de que hablamos muy rápido, se nos barren letras y luego no se entiende, ¿no? Yo creo que esa parte de la dicción también es un problema del lenguaje. Es un problema del lenguaje, pero depende. Si eso nada más se presenta esporádicamente, porque sí hay veces en que por el mismo estrés o por las palabras que son muy difíciles de pronunciar, o queremos expresar las ideas muy rápido, nos cuesta decir todo lo que queremos, o nos comemos letras, o nos estamos tropezando. ¿Consideras que tienes algún problema o que hay alguna palabra que se te dificulte pronunciar? Guadalupe Mendicut, tengo entendido que es el apellido. Ella comenta, muchas veces la R o la R es difícil de pronunciar para algunas personas, lo que comentábamos, ¿no? Lo de cigarro, R con el cigarro, barril, ferrocarril, ¿no? Rocío Licona, de la Colonia Centro, a ella como a otras personas se le dificulta la palabra holgazán. No sé si por ahí a la mayoría se nos dificulta esa palabra. Antonio Molina, Santa Bárbara, un saludo. Cree que muchos problemas de lenguaje se arreglan cuando entran a la escuela. Y es algo que yo te quería preguntar, ¿no, Leticia? En esta parte de que los niños luego no hablan, pero cuando entran a la escuela, mágicamente empiezan a hablar. Sí llega a ocurrir porque en esos casos lo que pasa es que en casa todo le interpretan, todo le dan, el niño mueve la mano y la mamá ya sabe que quiere el jugo de naranja que está guardado en el refri al lado de la leche. Entonces, cuando llegan a la escuela, es un medio nuevo donde hay personas que tienen otro sistema de comunicación y si el niño quiere expresar algo o quiere pedir algo, si lo pide como habitualmente lo hace en casa, pues no le van a entender porque no entienden sus señas, no entienden sus guiños y lo que hace es usar el lenguaje oral porque ve que eso es lo que permite que se puedan cubrir sus necesidades, pero no siempre ocurre. Entonces sí es muy importante que si tu hijo no habla a los 2 años, acudas a terapia de lenguaje porque es una señal de alarma en vez de esperarnos a que, bueno, cuando entre a la escuela hable, porque qué tal que no nos hable. Entonces, mejor de una vez, lo más tempranamente posible, acudir. Porque también incluso se puede derivar un retraso escolar, ¿no? Si el niño no adquiere el lenguaje como debe ser, a lo mejor lo mandan a la escuela y el niño nada se retrasa comparativamente con el grupo, ¿no? Sí, se retrasa o incluso te comentan que no te lo pueden recibir porque no cuenta con el lenguaje. Entonces, sí es muy importante que los niños, antes de entrar al kinder, tengan ya su lenguaje como es lo esperado para ellos. Ok, por ahí comentas con más en tu experiencia que hay grupos de niños o grupos en edades donde puedes detectar más los problemas del lenguaje, incluso más en niños que en niñas. Sí, hay ciertos problemas del lenguaje donde la mayoría de las personas que lo presentan son varones más que las niñas. Es curioso, pero se da. ¿Hay alguna explicación para ahí? Hay algunos factores genéticos. Ok. Y donde depende del sexo de la persona, entonces muchos se dan en niños, pero sí, es curioso que se dé en niñas. Hay problemas de lenguaje como las dislalias, que es algo común, donde no hay una sola causa y donde no hay una explicación cierta de por qué se dé más en niños que en niñas. Ah, está interesante. Y esta parte que yo sí te quiero preguntar, ustedes en terapia, me imagino que trabajan diferentes estrategias, métodos e instrumentos, pero hay una receta, pues mucha gente cree que es mágica, ¿no? Como un remedio casero. Sobre todo yo recuerdo que era cuando los niños tenían problemas para pronunciar la famosa R o la R, que decían, pon una cuchara, ponle cajeta, ¿no? Y que el niño chupara la cuchara, no sé si ahí la cuestión se te pegaba la lengua, no sé, y el niño podía pronunciar la famosa R. Estas partes, estas estrategias, estas terapias de lenguaje en casa, ¿no? ¿Qué tan efectivas son o por qué? El porqué de ellas. Pues a lo mejor se deriva de que, sobre todo para las dislalias, usamos muchos ejercicios donde hacemos que el niño tenga más fuerza en los órganos fonoarticuladores, en especial la lengua. Okay. Y muchas veces las personas se van con la idea de que trabajando la lengua el niño va a poder decir los sonidos, pero no es tan fácil. Puede que coincidan estos remedios o recetas caseras de la abuelita con que el niño ya está en la etapa de adquisición del sonido y sus órganos ya se desarrollaron, ya tienen la suficiente fuerza para decir los sonidos, pero no es algo que funcione porque no tiene como un fundamento teórico de su efectividad. Ok, y bueno, me gustaría que nos puedas compartir por ahí, ya la gente, los radioescuchas han participado con el debate,
como Esperanza Valle, ¿no? Ella dice, cree que tiene un problema de... A la población a veces se le dificulta esta famosa R o las llamadas, bueno, a las que las llamamos sílabas trabadas, que son dos consonantes juntas, por ejemplo, clavo, tren, porque ahí necesitamos no solo el poder decir cada sonido individual, sino necesitamos decirlos juntos. Y es un trabajo bastante agotador para los órganos. Ok, sí, de hecho ahorita mi cerebro está agotando con tanta información que nos estás diciendo. Bueno, así quiero que vayamos a adentrarnos a la terapia del lenguaje, ¿no? Ya detectamos que una persona, un niño, tiene un problema de lenguaje. Tú mencionabas que hay diferentes estudios, pruebas que tú como especialista aplicas y detectas. Ahora, tú como especialista, ¿con qué tipo de estrategias trabajas? Bueno, dependiendo del problema del lenguaje se trabajan estas estrategias, pero sobre todo son estrategias que sirven para que el niño diga una palabra o un sonido de la manera más natural posible. Hay ocasiones en las que sí tenemos que trabajar más los órganos, que ya tenemos que hacer praxias linguales o praxias labiales para que tengan más fuerza los labios o los órganos. Pero todo lo demás se da en un ambiente muy natural y sobre todo darle mucho el modelo al niño, porque a veces es lo que les falta, tener el modelo presente en la memoria de cómo se dice la palabra para poder expresarlo ellos, porque hay veces en que el niño te dice, sí, me voy a dormir a mi cama en vez de la cama, y tú le dices, ¿es una cama o es una cama? Lo resaltas y él te lo puede decir. Ok, me gustaría, bueno, si tú lo permites, si es viable, ¿no? Que podemos hacer un ejercicio para que la gente que nos escucha lo haga en su casa o en su oficina. Un tipo de ejercicio. Imaginemos que estamos en una terapia de lenguaje. Puedo ser tu objeto de estudio. Si gustas, un tipo de terapia, de ejercicio que tú apliques en terapia. Como para que la gente que nos está escuchando lo haga también en su casa. Pues podría ser el siempre promover el mayor lenguaje posible. En vez de preguntarte, oye, ¿quieres comer hoy? Porque sabemos que el niño solo me dice sí o solo me mueve la cabeza. Oye, ¿qué quieres comer hoy? ¿La sopa o el arroz? Damos dos opciones para que el niño no solo me tenga que decir sí o no, sino que tenga que incrementar su vocabulario. Si solo me dice sopa, yo le doy el modelo. Quiero comer sopa, mamá. Hablar como si fuéramos nuestros hijos. Eso sirve bastante, porque así les enseñamos la manera de usar el lenguaje desde la perspectiva personal del yo. Ok, entonces hacer que el niño hable más. Hacer que el niño digamos hable que más. es motivar a que el niño solamente sí, no. Sí. ¿No? Como yo cuando a mis radioescuchas pregunto si no y por qué, ¿no? Justifíqueme su respuesta, ¿ok? Y bueno, ahora, ¿qué tan fácil es, por ahí alguien comentaba el hábito de la lectura, ¿no? Tú con base en tu experiencia y como herramienta de trabajo, ¿es necesaria la lectura para un problema de lenguaje? Puede ayudar bastante, sobre todo en niños chiquitos, porque incrementa el vocabulario. Hay estudios donde dicen que niños que se les lee desde temprana edad tienen un mayor vocabulario que aquellos niños cuyos padres no les leyeron. También nos ayuda a cuestiones ortográficas porque estamos en contacto de las palabras y también en cuanto a la redacción porque nos hacemos de modelos para usar las expresiones y podemos desarrollar un lenguaje más complejo del que normalmente tenemos. Entonces sí nos ayuda porque promueve nuevas palabras, nuevos tipos de oraciones. Entonces es enriquecedor. ¿Qué pasa con, bueno, yo lo manejo así, ¿no? La racionalidad del lenguaje, ¿no? Yo creo sobre todo uno se percata, sobre todo cuando estás en contacto con otro idioma. Cuando somos muy chicos, el idioma se nos empieza a dar, digamos que en la leche, ¿no? Nuestra lengua materna, pero no logramos racionalizar lo que estamos muchas veces hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en contacto con otro idioma, dices, es el presente, el pretérito, el perfecto no sé qué, el imperfecto, el subjuntivo, y uno no lo razona cuando lo habla, ¿no? Que en esas cuestiones de lenguaje, de terapia del lenguaje, se trabajan también sus aspectos, porque muchas veces alguien a lo mejor no puede estructurar bien una oración, conjugar correctamente. ¿También es un problema del lenguaje? Es un problema del lenguaje y si lo abordamos, sobre todo lo presentan chiquitos que ya están en edades donde ya aprendieron a leer y escribir y todavía siguen presentando fallas de conjugación o el uso de artículos o mayúsculos y minúsculos. La terapia del habla puede ayudar a los niños a hablar más claramente y por lo tanto a que se sientan más seguros y menos frustrados cuando hablan con otras personas. La terapia del habla puede beneficiar a los niños que tienen problemas con lenguaje social, emocional y académico.
La terapia del habla es especialmente beneficiosa cuando los niños la comienzan a temprana edad. En un estudio, el 70% de los preescolares con problemas de lenguaje que recibieron terapia del habla mostraron una mejoría en sus habilidades de lenguaje. Agradezco a aquellos que han participado y que también, por supuesto, han tenido la confianza de preguntar. Si tienen dudas, también aprovechen la presencia de la licenciada. Por ahí, Cristina Redondo, ella vía telefónica, pregunta lo siguiente. Su hijo a los 3 años no parecía querer hablar, incluso creía que era mudo, pero descubrió que con sus hermanos y a escondidas hablaba fluidamente. ¿Existe alguna explicación? Sí, es algo que se conoce como mutismo selectivo. El mutismo selectivo es un trastorno del lenguaje donde la persona tiene una incapacidad para expresarse o usar su lenguaje oral solo en ciertas situaciones o con ciertas personas. Sobre todo en niños con la maestra. Cuando entran a la escuela, la maestra piensa que no hablan porque nunca dicen nada, pero no es que no hable, es que tiene este mutismo selectivo que también tiene bases psicológicas donde el niño tiene un impedimento para poderle hablar a esa persona. Ok, no propiamente que el niño tenga una carencia de lenguaje, porque se está comunicando con alguien más, sino que por ahí, bueno, ahí lo interesante es que era su mamá, ¿no? Normalmente sí se puede dar con otras personas y con la mamá siempre es como el primer contacto, no hay mayor confianza. Sí, normalmente se da con personas ajenas a la familia. Frecuentemente los niños pueden hablar muy bien con hermanos, con papás, pero con personas ajenas como maestras o como extraños que no conocen, les da esta timidez, digamos, extrema para poder expresarse. Ok. Por ahí tenemos más comentarios de escuchas vía Facebook. La pregunta, como ya comenté, ¿consideras que tienes alguna palabra que se dificulta pronunciar? Lupita Stroker. Yo no me había dado cuenta que pronunciaba mal una palabra tan sencilla hasta que mi hija me lo dijo. Mamá, ¿por qué dices pan si es pan? Me sorprendí mucho, nunca me había dado cuenta. Ahora trato de corregirlo y no puedo. Gracias a Lupita por sincerarnos con nosotros también. Ricardo Hernández, muchas palabras con X y cuando hablo rápido se me dificultan todas. Yo creo que a todos también ahí nos atropellamos de repente. Es lo que comentamos, ¿no? La X de repente es media compleja de pronunciar y a veces no sabemos si suena como X, como J o como suena, ¿no? Hortensia Torres Cruz, algunas malas que se aplican a la ciencia de la medicina y de la química. Gracias a Hortensia Torres Cruz. Probablemente es un lenguaje especializado, ¿no? Sí, o lenguaje extranjero también se complica porque pues no sabemos cómo pronunciar esas palabras o los sonidos, entonces sí es complicado, pero digamos que es normal. Ok. Miguel Ángel Córdoba Rueda, sí muchas, y es por no articular bien las mandíbulas, nos acostumbramos a solo decir frases cortas y no como deben ser. Felicidades al programa, gracias a Miguel Ángel Córdoba. Iván Velázquez, las palabras en dialecto como nombres de lugares, ¿no? A lo mejor la cuestión de ñañú, ¿no? Ciertas palabras que de repente se dificultan. Esther Moreno Sánchez, ¿qué del tartamudeo? ¿Qué tratamiento se les debe dar? El tartamudeo tiene un tratamiento específico donde le damos técnicas de relajación a la persona para que se sienta más tranquila para poder articular las palabras o sus frases de mejor manera, porque es un problema también de parte psicológica. Entonces se ponen muy ansiosos y esa ansiedad hace que tenga más dificultades al hablar. Entonces se les dan estrategias y también se trabaja con los sonidos. Se le dice que primero repase él lo que va a decir para que después lo pueda expresar, y sobre todo al hablar en público es cuando más se presentan estas dificultades porque los nervios nos traicionan, pero sí se puede manejar. La tartamudez. Ahí aplicaría mucho la famosa frase que nos decían, ¿no? Pensar antes de hablar, ¿no? Digo, lo hacían con más una cuestión de significado y de no, también de no herir a la gente, pero también muchas veces hablamos sin estructurar mentalmente, ¿no? Cuando estamos muy acelerados, de repente de ahí se nos sale cada cosa. Sí, sobre todo en niños chiquitos hay que enseñarles eso, porque quieren hablar, pero todavía no saben lo que te van a decir, entonces empiezan a repetirte palabras o te dicen palabras que no tienen relación con el tema. Entonces enseñarles o estructurar lo que van a decir. Si ya les preguntaste qué quieren comer y el niño está pensando y tiene un mar de posibilidades, estructurarle: a mí me gustaría la pizza, ¿a ti qué te gustaría? Para que él pueda tener el modelo y ya te pueda responder de mejor manera. Ok, y por ahí comentabas la importancia, Leticia, de acudir a un especialista o a un especialista que sea adecuado, ¿no? Y también el trabajo en casa, que no solamente quede en una hora de sesión.
Sí, es muy importante que se acuda con un especialista, porque nosotros tenemos la formación, tenemos las bases teóricas, tenemos las bases anatómicas y neurofisiológicas que nos sirven para atender el problema del lenguaje, porque hay personas que llegan y dicen, es que yo estuve llevando a mi hijo a terapia de lenguaje 1 año, 2 años, pero no vi resultados. Okay. Y a lo mejor el niño presentaba una dislalia y lo que hacían era nada más embarrarle cajeta en los labios, en el paladar, pero el niño ya tenía la suficiente fuerza en los labios, se tenía el tono muscular adecuado, entonces no le iba a servir de nada esos ejercicios. Entonces es muy importante acudir con el especialista, y también nos enfocamos mucho en el trabajo en casa, porque como te digo, las terapias pueden venir 60 minutos conmigo una vez a la semana, pero en casa, ¿cuánto tiempo están con los papás? ¿Cuántas veces pueden escuchar el modelo? ¿Cuántas veces pueden trabajar? Y no es que se pongan los 5 minutos estrictos y cronometrados a trabajar, sino en la vida diaria, en acciones muy cotidianas, de manera muy natural, donde pueden hacer estos ejercicios o estar repasando, y entonces va a ser un mejor resultado para el niño, porque lo va a estar practicando diario y no solo una vez a la semana. Ahora, ¿cómo debe ser llevada o abordada la educación con un niño que tiene un problema de lenguaje, ¿no? Sabemos que a lo mejor son problemas muy pequeños, problemas niños, hasta problemas más grandes. Esta cuestión de ir a la escuela a un ritmo normal del grupo, ¿no? ¿Cómo manejamos esto? Pues es sobre todo de sensibilizar a los niños que hay problemas de lenguaje, que hay niños que no pueden decir bien unas palabras o que les cuesta más hablar, y también hacerlos entender que no es que se tienen que burlar, sino al contrario, le vamos a ayudar para que el niño tampoco se sienta aislado y entonces menos quiero hablar o menos quiero ir a la escuela y tenga rechazo, sino más bien educar e informar a los niños de qué se trata y hacerles ver que todos en algún momento presentamos alguna dificultad para el lenguaje, igual a los adultos, hacerles ver que son problemas de lenguaje que se pueden atender sobre todo y que tiene solución. Ok, lamentablemente, Leticia, el tiempo es el verdugo, siempre lo digo, se nos va como agua la hora de emisión. Me gustaría, por favor, que nos pudieras compartir tus medios de contacto, ¿dónde podemos encontrar? Claro que sí, estoy en el Centro Multidisciplinario de Psicología. Estamos en la calle Hidalgo, en 143A, Interior 5, en la Colonia Centro. Esto es entre Ignacio Pérez y Régules, a 2 cuadras de Avenida Tecnológico. Y contamos con los teléfonos fijos 215-9987 y con celulares que tienen WhatsApp. Uno es 4423-38-6820 y el otro es 4426-05-60-65. Ahí están los datos de contacto de la licenciada Leticia Ramírez Sánchez, especialista en terapia de audición y lenguaje, que se encuentra en el Centro Multidisciplinario de Psicología. Teléfonos de contacto 215-9987, ¿es correcto? O algún WhatsApp, alguna mensajería, 442-338-6820, ¿sí? ¿Es correcto?